Y estamos hablando acerca de las finanzas y el tema económico en el reino de los cielos. Así que yo quiero que usted se prepare, traiga su Biblia, traiga en dónde anotar y que usted vaya llevando, digámoslo, un estudio de lo que estamos haciendo aquí noche tras noche a través de la Iglesia en Casa, enseñando la sana doctrina, enseñando la verdad de Dios a través de su palabra. Lo primero que le quiero decir, estamos hablando de la mentalidad de pobreza, es que hay una mala interpretación de ser cristianos. Y la mala interpretación de ser cristianos es que mucha gente asocia al cristiano con una persona pobre. Y bueno, hay varios tipos de pobreza, ¿no? Hoy vamos a hablar de la pobreza mental, que es la más grave de todas. Mucho más grave que la pobreza material. Entonces, ser cristiano no es sinónimo de ser pobre. Y yo quiero tumbar, y hemos venido durante muchos meses ya tumbando cosas equivocadas que hemos aprendido. Por ejemplo, aprendimos mal que el Espíritu Santo era una paloma y lo asociábamos con una paloma. Entonces, orarle a una paloma es como complejo. También habíamos asociado que el Padre está anciano. Entonces, uno ve imágenes del Padre con un tipo de barba larga, sentado, sin pelo, ya digámoslo medio senil, y para nada el Padre en la Trinidad está viejo, porque Dios no envejece. Dios es eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Entonces el Padre como tal tiene un rol, pero no significa con esto que es un anciano. Entonces a veces uno va a orar con ese concepto, entonces dice, no, pues pedirle a un anciano que se le olvida todo, entonces tengo que pedirle todo el día lo mismo, porque lo que le dije en la mañana se le olvidó ya. No, para nada. Por eso es que a veces oramos tan mal, porque ni siquiera sabemos a quién le oramos. Y también tenemos esa tendencia de imaginarnos al Hijo en una cruz, casi agonizante. No, Él no está en una cruz. De hecho, le quiero decir que cuando Él vuelva, Él no volverá como siervo, Él volverá como rey. Él no volverá como un siervo a morir en una cruz, volverá como un rey. Y la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre en este instante. Otra cosa que hemos tumbado allí y que hemos venido hablando del tema económico es que nos enseñaron a llevar nuestros diezmos al alfolí, y normalmente el alfolí es una cajita de madera o en su defecto un cajoncito de madera donde la gente echa como su limosna, cuando bíblicamente el alfolí era un granero que quedaba al lado del lugar donde la gente adoraba a Dios. Y hoy quiero tumbar una mentira que nos sembraron durante muchos años, y es que ser rico es sinónimo de altivez. Entonces, pensamos que los ricos son altivos, son orgullosos, son vanagloriosos, y sí, puede ser el caso. Pero también quiero decirle que alguien puede ser rica, hablando monetariamente, y ser humilde. Porque es que la humildad no tiene que ver con el dinero, la humildad tiene que ver con el corazón. Así como la generosidad. Hay gente que es generosa y no tiene, pero su corazón es ¿qué? Generoso. Entonces hay gente que dice, cuando tengas voy a dar. No, no eres generoso. El generoso se conoce aun cuando no tiene. Y lo otro que le quiero decir es que hay gente que cree que ser rico es altivo y ser pobre es ser humilde. Entonces, por otro lado, conozco gente pobre, y perdóneme la palabra, no pretendo ofender a nadie, es una palabra que utiliza la Biblia, los pobres en la Biblia, y un libro que yo he estado recomendando que se llama Padre Rico, Padre Pobre, es el término que se utiliza allí. Entonces, creemos que ser pobre es sinónimo de ser humilde. Pero por el contrario le quiero decir que yo conozco gente pobre, económicamente hablando, y altivos, soberbios, orgullosos. No tienen, digámoslo, de qué mofarse, pero son altivos, son orgullosos, son soberbios, son agrandados, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, la tercera epístola del apóstol San Juan dice lo siguiente en el versículo 2, tercera de Juan 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Prosperados. Pero también dice que tengas salud. La salud forma parte del paquete, porque ¿qué sentido tiene tener dinero si no hay salud? Y después dice, y que también prospere ¿qué? Tu alma. Entonces Dios quiere que la prosperidad del ser humano sea integral, no fraccionada. Los ricos y los poderosos solo han prosperado en un área, en la económica, pero muchos de ellos como seres humanos están vacíos, muchos como seres humanos están envueltos en depresión, se sienten miserables, se sienten solos. No, Dios quiere que tú prosperes ¿qué? En todo, y eso lo quiero dejar claro. Vamos a prosperar ¿qué? En todo, y al prosperar en todo, obviamente nos va a costar mucho más trabajo que solo hacer dinero. Hacer dinero es la parte más fácil, entre comillas, pero prosperar en tu ser interior, tener salud, tener una buena relación con los demás, agradar a Dios, que es la prosperidad de Dios, y en algún día les daré el tema de qué es la prosperidad de Dios, es complejo, pero no es difícil tampoco si lo hacemos bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, acompáñenme por favor, a Filipenses capítulo 4, y vamos a ver qué debemos pedirle a Dios antes de tener dinero. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12 y versículo 19. Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos lo siguiente. Dice el versículo 11. Voy a leerlo desde el 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué le está diciendo Pablo a esta gente? Les está diciendo, gracias por ayudarme y por sostenerme económicamente. Ustedes lo querían hacer, pero no había oportunidad de hacerlo, ya lo están haciendo. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo está diciendo, yo no tengo escasez. Cuando hacemos una escalera, me gustaría que usted hiciera una escalera con 4 peldaños hacia arriba. En la primera parte de esa escalera, coloque el primer nivel económico bíblico, se llama escasez. El segundo nivel se llama suficiencia. El tercer peldaño se llama abundancia y el cuarto se llama sobreabundancia. Son 4 peldaños. ¿En cuál estás tú? Entonces abajo, escasez. Después de escasez, suficiencia. Después de suficiencia, abundancia. Y después de abundancia, sobreabundancia. En el libro de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki habla que en cierta ocasión él ya había prosperado. Recuerde que yo les he venido contando acerca del libro. Muy interesante, se consigue en una librería muy reconocida aquí en Colombia. Les quiero contar que él dice que en cierto momento de su vida, él comenzó a comprar acciones, él comenzó a comprar propiedades, él comenzó a generar activos. Recuerde que un activo es todo lo que te mete dinero en el bolsillo. Un pasivo es todo lo que te saca dinero. Entonces, en este libro Kiyosaki dice que muchas personas tienen dinero y lo que hacen con el dinero es ahorrarlo. Y está bien ahorrar dinero, pero realmente la utilidad que te va a dejar el dinero ahorrado no es mucha. No es mucha la utilidad. Entonces, mucha gente que tiene una mentalidad de pobreza ahorran porque sienten miedo que si pierden ese ahorro, pierden su estabilidad y su felicidad. Entonces, Kiyosaki cuenta en el libro, ya él no estaba en el nivel de la escasez, ni en el nivel de la suficiencia, ni en el nivel de la abundancia, ya estaba pasando al nivel de la sobreabundancia. Entonces Kiyosaki cuenta que él tenía ahorrados $1.000.000. Ya eso es mucho dinero y yo le estoy hablando hace muchos años atrás. Entonces tenía $1.000.000 ahorrados. Dice, era todo mi capital líquido en ese momento porque todo lo demás lo tenía invertido. Y en ese tiempo llegó una gran recesión en Estados Unidos y hubo una gran oportunidad, digámoslo, para aquellos que tenían dinero, porque las personas, casas que costaban $100.000, las personas las estaban vendiendo por $75.000. Entonces él vio este negocio, dijo, la gente, esta casa vale 100.000, pero hoy la gente lo está vendiendo en $75.000.
Ahora, recuerde que él tenía ¿cuántos ahorrados? $1.000.000 ahorrado. Entonces él pensó, dijo, bueno, yo tengo ese millón allí fijo, yo tengo lo demás invertido, pero no puedo dejar pasar la oportunidad. ¿Sabe qué hace una persona con una estructura económica sólida y con una educación financiera? Se arriesga, escúcheme. Ahora, no es que usted va a salir a arriesgar sus ahorros de manera irresponsable, no. Sobre todo nosotros los creyentes tenemos que pedirle dirección al Señor. Pero el problema de los que piensan como pobres es que no corren riesgos para ganar más dinero. Ahora, ya él tenía $1.000.000 ahorrados. Y obviamente unas propiedades y unas acciones y una cantidad, unos valores que le ayudaban a tener una buena vida. Pero recuerde esto, el primer peldaño es que escasez. Cuando se vive en escasez, no se tiene ni para lo básico. Cuando hay escasez, no se suplen las necesidades básicas que son comida, alimentación, techo, educación. No hay para eso. Entonces una persona que vive en escasez no tiene cómo pagar su renta, no tiene cómo mercar, no tiene cómo comprarse ropa, la ropa se le va dañando, los zapatos se van gastando, no tiene cómo frecuentemente remodelar su ropa. De hecho, es algo muy curioso y es que cuando usted tiene poquita ropa, no llega nada. No te llega nada, mantienes con lo mismo, como que no avanzaras. Es curioso que cuando tienes mucha ropa, no sé por qué, comienza a llegarte más ropa. Comienza a llegarte más. Es algo como si atrajese lo que tú ya tienes. De hecho, cuando tú tienes dinero, hay gente que te invita a comer. Y a veces ni gastas dinero. Pero cuando no tienes dinero, nadie te invita a comer. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando se vive en ese primer peldaño de escasez, no hay para lo básico. No hay. Se le queda mal a la gente, no pagas puntualmente, tu hijo lo devuelven del colegio porque debe mensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene un segundo peldaño, el de la suficiencia. Y le quiero contar tristemente que la gran mayoría de los cristianos viven en esos dos niveles, en la escasez y en la suficiencia. Yo le quiero contar que yo he vivido esos dos escalones. Yo he estado allí, en la escasez y en la suficiencia. Ahora, no estoy diciendo que lo viví sin Cristo, lo estoy diciendo que viví en Cristo esos dos peldaños. Y yo recuerdo, a manera de anécdota, yo recuerdo y siempre trato de poner ejemplos de mi vida, que cuando yo me casé con mi esposa, nosotros nos fuimos a vivir a un sitio que en la parte de abajo teníamos nuestro local, nuestro negocio, y arriba vivíamos. Y era un sitio, el lugar para vivir era pequeño, pero estábamos recién casados y estaba bien para comenzar. Y recuerdo que la dueña de ese lugar era una señora muy linda, doña Donatila, se llamaba Donatila. Era una señora cristiana hermosa, nos quería muchísimo. Yo recuerdo que ella vivía en la casa de enseguida y me llevaba a mí a predicar a un grupo que tenía ella ahí, a un grupo familiar, y yo iba y predicaba y eso eran 2-3 horas. Y era maravilloso. Y recuerdo que ella siempre fue una persona con nosotros que nos colaboró cuando no teníamos. Mire, discúlpenos, no tenemos para pagarle hoy martes, yo sé que se me vence. ¿Será que usted me da espera hasta el viernes? Claro, mi hijo, no se preocupe, era súper linda. Pero comenzó a pasar los años, nosotros vivimos unos años allí, y finalmente ella, que tenía algunas propiedades, tuvo que, las tenía hipotecadas y el banco le propuso un negocio y tuvo que salir de esas propiedades. Un día nos llegó la noticia que no queríamos escuchar. Un día nos dijo, con lágrimas en sus ojos, nos dijo, yo vendí esta propiedad, lastimosamente el banco se quedó con ella y lastimosamente todos nos tenemos que ir. Y eso fue como un baldado de agua fría porque yo ya estaba acomodado a una mentalidad de escasez.
Estaba acomodado a una persona que si no le podía pagar el martes, le pagaba el viernes y no había problema. Estaba acomodado a un espacio pequeño donde no teníamos mayor cosa. Estábamos acomodados a algo estrecho, estábamos acomodados. Y aunque eso para mí fue una mala noticia, ese era el plan de Dios para llevarme a algo mejor. Entonces hay momentos donde Dios literalmente tiene que quitarte todo a tu alrededor para llevarte a crecer. No fue que yo de manera voluntaria salí, no. Seguramente si ella no ocurre eso con el banco, yo llevo con mi esposa ya 21 años, seguramente allá estaría. Porque es la mentalidad de uno llegar a un sitio y acomodarse. Y yo tenía esa mentalidad. ¿Y sabe qué ocurrió? Ya nos dijo esto. Cuando yo compre otra casa con el dinero que me va a dar el banco, yo me los llevo a vivir ustedes. Era súper linda con nosotros. Pero no, ese no era el plan de Dios. Así que nosotros tuvimos que mirar otras opciones y tuvimos que sacudirnos y decir, ya este estilo de vida, local y vivienda, por un precio económico no vamos a conseguir. Así que hay que crecer. A veces Dios por fuerza tendrá que sacarnos de un lugar. Dios por fuerza tendrá que hacer cerrar un negocio para abrir uno más grande, para que te lleguen más clientes, para que te llegue más dinero. Así pasa con el Señor. Pero sabe, la mayor resistencia que encuentra Dios no es el diablo. La mayor resistencia que encuentra Dios es nuestra propia ¿qué? Mentalidad. Obviamente salimos de allí, conseguimos, y cuando nos fuimos a vivir a una parte mejor, entendíamos qué tan incómodos vivíamos, pero que en su momento no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta. Sí, es como cuando uno compra zapatos nuevos. Usted no echa de ver cuán viejos están sus zapatos hasta que no llegan los nuevos a la casa. Allí uno dice definitivamente qué zapatos tan viejos. Uno no echa de ver qué tan vieja estaba la camisa hasta que compras una camisa nueva. Entonces, en el nivel de la escasez no hay para suplir. Pero hay un nivel que se llama suficiencia. Suficiencia es cuando ya puedes cumplir todos tus pagos a tiempo. En la escasez uno deja juntar 2 meses de servicios para pagar. En la escasez pagas atrasado. En la escasez no puedes salir con tu mujer a comer algo bueno, un buen restaurante porque no hay con qué. Pero ya luego viene el nivel de la suficiencia donde ya se suplen las necesidades, donde ya se paga todo, donde ya no hay esas angustias de antes. Sin embargo, no queda plata para ahorrar, ni para invertir, ni para nada más. Pero luego viene otro nivel que es el nivel de la abundancia. Y en la abundancia ya la persona suple sus necesidades, todo lo que necesitaba Dios lo suple, ya le queda para ahorrar, le queda para vacaciones, le queda para salir a comer, le queda para tener una vida un poco más holgada. Y John Rockefeller no estaba en ese nivel, ya había pasado a otro nivel que se llama el de la sobreabundancia. Tenía $1 millón ahorrados para invertir. Él tenía 2 caminos, el camino de ahorro y es seguro, o compro, es riesgoso, pero puedo ganar. Si usted está anotando, coloque esto, que es muy importante. Entre mayor sea el riesgo, mayor será la ganancia. A mayor riesgo, mayor ¿qué? Ganancia. Ahora, no es como hace muchos años que aquí hubo algo chistosísimo, que eso solo pasa en nuestro país, y es que se crearon algo que llamaron las pirámides, ¿no? Y eso había una cantidad de gente enloquecida consiguiendo plata, vendiendo sus casas, que porque yo invertía tantos millones en una pirámide y entonces iba subiendo en la pirámide y finalmente eso me duplicaba en unas cantidades exageradas. No, eso no es educación financiera. Nosotros no vamos a prosperar como una fórmula mágica. Nosotros vamos a prosperar a través del conocimiento de cómo es que funcionan el dinero, los negocios y cómo se hace plata. Así que este tipo venía ya con toda una estructura y vio una oportunidad de negocios. Casas que se vendían en $100,000 las estaban vendiendo en $75,000. Ahora, ¿qué hace Kiyosaki? Kiyosaki no va a donde los agentes inmobiliarios a comprar casas, porque de todas maneras un agente inmobiliario está ganando sobre el precio. Él no va donde un agente inmobiliario. Él tiene la idea de decir, voy a comprar casas, no a agentes inmobiliarios
que finalmente es un intermediario, sino que voy a ir donde los abogados que rematan las propiedades. Y Kiyosaki fue donde los abogados especializados en esos remates de esas propiedades. Y sabe una cosa, él escribe que tenía $1.000.000 y comenzó a comprar casas que costaban 100.000, que se vendían en 75.000, las comenzó a conseguir directamente con los abogados a $20.000 o menos. Comenzó a conseguir casas a $20.000. Ahora, compraba casas a $20.000, no les hacía absolutamente nada, no les invertía en remodelación, tal cual las compraba, las iba a volver a vender, no ya, no las podía vender ya porque había un momento allí de una crisis económica. Pero pasó un poco esa crisis y las casas que él compró en $20.000 las comenzó a ofrecer a $75.000 y finalmente él decía que el precio de venta él lo cerraba en $60.000. Comenzó a ganarle a cada casa $40.000. $40.000 por casa. Eso es lo que él comenzó a hacer. No, a veces, ¿qué hace la gente? A veces la gente compra una cosa y la vende súper cara y no la logra vender rápido. No, él quería mover sus propiedades y comenzó él a comprar casas de 100.000 en 20.000, a ofrecerla luego en 75.000 y decía, ¿sabe qué? Usted me cae bien, se la dejo en 60, a ganar 40.000 en cada propiedad que comenzó a comprar, y eso hizo que su capital, sus ingresos se multiplicaran. Eso es lo que hace una persona como inteligente financieramente. Volvamos a Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Cuál es el nivel más bajo económicamente hablando? Escasez. Pues he aprendido, y esto me parece maravilloso, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora escúchame este concepto. Pablo dice, gracias por ayudarme. Ahora, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué es escasez? Falta de todo. No, él no tenía escasez, pero Pablo vivió tiempos de escasez. Entonces Pablo les dice a ellos, he aprendido. Entonces, usted y yo queremos prosperar, ¿cierto? Queremos tener dinero, queremos avanzar. ¿Qué oración tengo que hacerle al Señor? Tengo que decirle, Señor, prepárame para prosperar. Prepara mi corazón para la riqueza. Prepara mi corazón para ser un buen administrador, para ser un buen mayordomo, para ser una persona inteligente financieramente. Prepárame. Entonces Pablo dice, he aprendido. Cuando él dice que ha aprendido era porque no lo sabía. Recuerde que Pablo era de una familia prestigiosa. Recuerde que Pablo fue instruido nada más y nada menos que a los pies de Gamaliel. Recuerde que Pablo perteneció al Sanedrín. Recuerde que Pablo era un tipo pudiente, de una familia muy prestigiosa de su momento. Era una familia muy adinerada. Entonces él aprendió ¿a qué? A contentarse. Ahora escúcheme esta palabra. Contentarse no es conformarse. No es lo mismo, no significa lo mismo. Conformarse es decir, ya hasta aquí llegué, estoy contento con esto y hasta aquí no más. No, contentarse es estar agradecido. Pero estoy agradecido con Dios, pero creo que hay más. No sé si me hago entender. Contentarse no es conformarse. El conformista es el que obtiene algo y se queda allí. Entonces va a una empresa, le ponen un sueldo, le ponen unas prestaciones y ya, se conformó. Entonces ya se proyectó a envejecer en ese lugar y a orarle al Señor para que no lo saquen, no lo despidan y que pueda cumplir una edad de jubilación o de pensión en este país que es ridícula. Y a salir a disfrutar de un porcentaje de algo que él mismo pagó. Porque escúcheme, el gobierno no te está dando nada. Realmente tú lo ahorraste. Eso es. Pero entonces el que se conforma ya se queda allí. Pero Pablo no está diciendo, he aprendido a conformarme, no he aprendido a contentarme. Ahora, esto es clave. Cuando yo estuve en la escasez, ¿qué había en mi corazón? Agradecimiento. Agradecimiento. Lo peor que le puede pasar a una persona que vive en el nivel de la escasez, de la pobreza,
es ser una persona que reniega, que maldice, que murmura, que se queja o en cualquier nivel. ¿Sabe? Dios es el que pone y el que quita a la gente rica. Él los pone. De hecho, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, Ana ha pedido por un hijo y Ana hace un cántico. Yo no sé si usted alguna vez le ha dicho que en la Biblia, aparte del libro de Salmos, hay otros cánticos. Cuando Moisés saca al pueblo y cruzan el mar, hay un cántico. Y aquí Ana está haciendo un cántico a Dios porque Dios ha sido bueno con ella. Y dice 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. ¿Quién empobrece? Dios. ¿Quién enriquece? Dios. O sea que si estás en la pobreza, quiero decirte, Dios puede enriquecerte. Pero si estás en la riqueza y maldices y reniegas y te quejas, Dios también puede empobrecerte. Entonces, un consejo espiritual y económico y financiero es, no reniegues. En ese orden de ideas, cuando yo me casé con mi esposa, nosotros tuvimos un tiempo, un periodo de escasez. ¿Porque estábamos en pecado? No, eso es un pensamiento religioso. Es que porque es que no prosperan. De algo, las hermanitas que tienen el espíritu de sospecha, algo malo está haciendo. No necesariamente. No necesariamente. Pablo fue un hombre tremendo de Dios y vivió en escasez. Tuvo hambre muchas veces. Entonces nosotros en la escasez, la clave para salir de la escasez es nunca reniegues. Nunca reniegues. Nunca maldigas. Nunca estés protestando. Siempre anhela algo mejor, pero que Dios siempre vea en ti un corazón ¿qué? Agradecido. Me acuerdo que en ese tiempo de escasez, recién salimos de la escasez, de ese lugar donde vivíamos, nos fuimos a pasar a vivir a otro lugar, a un apartamento mucho más grande, mejor ubicado, más bonito, a otro lugar, pero con la mala fortuna que ahí mismo vivía la doña, pero era totalmente opuesta a Don Atila. Era una señora metalizada, materialista, era una señora terrible, que nosotros veníamos con una cultura de si nos atrasábamos, Don Atila nos esperaba, pero esta otra señora, si yo cumplía hoy martes tenía que pagar, no había días hábiles, no había prórrogas, no había nada, era una señora terriblemente metalizada. Y muy chistoso que a veces con mi esposa trabajábamos duro, amábamos a Dios, estábamos como cristianos, no teníamos puertas abiertas, etc. Pero eran procesos que teníamos que vivir. Y me acuerdo que en ese tiempo la señora vivía en un apartamento arriba del de nosotros y la señora nos esperaba el día que cumplíamos la renta, que llegamos por la noche de trabajar, nos esperaba para cobrarnos. Y a veces a mí nos faltaba 100,000 pesos o 150,000, yo qué sé, nos faltaba algo, no teníamos completo, teníamos gran parte, pero no lo teníamos completo. Y con mi esposa literalmente nos teníamos que quedar en la calle dando una vuelta o sentados en un parque o algo que nos dieran las 11 de la noche para que la señora estuviera dormida y poder entrar sin que nos saliera por ahí en un corredor a cobrarnos y al otro día salir muy temprano. Y era horrible, era una situación horrible. Pero sabe, nunca en ese momento perdimos nuestra gratitud al Señor. Nunca. De hecho, con Marcela hemos vivido momentos tan hermosos sentados en un excelente restaurante en otro país, comiendo algo que nunca habíamos comido, o comiéndonos unas salchipapas en una esquina de Santiago de Cali. Hemos vivido momentos maravillosos en los dos extremos sin que eso altere nuestro corazón. Entonces, si usted está en el nivel de la escasez, dele gracias a Dios. Aprenda a vivir con contentamiento, no con conformidad. Ahora, Pablo dice lo siguiente: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y él va a aclarar: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esta debería ser mi oración antes que me llegue el dinero. Escúcheme este concepto. Yo conozco mujeres que acaban de salir de una relación de pareja traumática y les fue re mal y sufrieron, y hombres también, ¿no? Los hombres también sufren mucho. Y normalmente mi consejo es: quédate sola. Quédate sola.
¿Cuánto, pastor? Yo siempre digo, por lo menos un año. Aunque los tiempos de Dios son personales, Dios puede acelerar los procesos, quédate sola. ¿Para qué? Para que Dios te sane uno y seguramente para que Dios te cambie. ¿Por qué? Porque cuando se acaba una relación de pareja, aunque uno de los dos tenga, digámoslo, mayor responsabilidad, siempre es responsabilidad de ambos. Y aunque ella se muestre como la víctima, seguramente ella también ha hecho cosas desagradables. Entonces yo le digo, si mañana te aparece el que es y tú no has hecho un proceso de sanidad, volverás a fracasar. Volverás a cometer los mismos errores, volverás a ser cantaletosa, volverás a ser celosa, volverás a ser agresiva, ofensiva, etc. Entonces, antes de que llegue esa situación, primero debes vivir ¿qué? Un proceso. Y yo quiero decirles exactamente lo mismo con el dinero. Oramos a Dios y decimos, Señor, dame dinero. Estoy completamente seguro que si el Señor nos diera a nosotros mucho dinero hoy o mañana, muchos de nosotros no tendríamos todavía la capacidad de multiplicar, de retener y de no perder ese dinero. Estoy completamente convencido de eso. Estoy seguro. Entonces Pablo dijo, he tenido escasez, he vivido humildemente y sé tener abundancia. O sea, Pablo, ni lo uno ni lo otro. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Cómo estaba Pablo? Enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Entonces a veces uno cuando es cristiano y vive en ese nivel de escasez, uno se cuestiona y uno dice, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Pablo era un tipo casi perfecto. Pablo fue el hombre que vivo, fue al tercer cielo, imagínense. Fue al tercer cielo y vio cosas que dijo que le fueron prohibidas contar. Vio cosas inefables, que la palabra inefable significa que no se puede pronunciar. El tipo vivo fue al tercer cielo. El tipo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. El tipo le predicó a príncipes, a reyes, a césares, lo más importante de la sociedad antigua. Sin embargo dijo, he tenido abundancia y dice, he padecido necesidad. Y dice, he tenido comida, pero también he tenido ¿qué? He padecido ¿qué? Hambre. Entonces saca de tu corazón. A veces uno se aflige y dice, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si soy tan buen creyente, si diezmo dar. Mire, seguramente Dios quiere prosperarte. Pero para prosperarte, Dios tiene que procesarte. Procesarte. Tumbar una mentalidad arraigada de pobreza que nos sembraron desde niños. Sabe que el sistema a nivel mundial, no de Colombia, a nivel global, hay un sistema económico para que la gran mayoría sean pobres y solo un porcentaje muy pequeño sean ricos. Así funciona el sistema. Todo está diseñado para llegar a eso. Todo, desde que estás niño, todo está diseñado para llegar a eso. Ahora, ¿qué dice Pablo en el versículo 19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora escúchenme este concepto. Pablo le dice a los filipenses, les habla de dinero, les habla de prosperidad, les habla de hambre, les habla de escasez. Y al final les dice, mi Dios suplirá todo lo que a ti te hace falta. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué te hace falta? Eso lo suplirá Dios. Y luego da un término que muchas veces hemos pasado por alto en la Biblia. Dice, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permítame explicarle el concepto. ¿Qué es más valioso para Dios? ¿Una casa o Jesucristo? ¿Qué es más valioso para Dios? ¿Un terreno o Jesucristo? ¿Qué es más valioso para Dios? ¿Un carro o Jesucristo? ¿Qué es más valioso para Dios? ¿El estudio universitario de tus hijos o Jesucristo? Entonces, lo más valioso que Dios tiene es Jesucristo. De hecho, yo les decía el domingo a los que fueron al culto presencial
que Dios es un Dios que dio primicias. ¿Cuáles fueron las primicias del Padre? Jesucristo, su Hijo primogénito, se llaman primicias. Ahora escúcheme, en el cielo como tal, no había nada más valioso para dar que su propio Hijo. No había nada más valioso. De tal manera que cuando el Señor manda a Jesucristo a la tierra, y aquí hay algo que es un misterio que vamos a descifrar si el Señor nos ayuda más adelante, es que desde que Él llega nace en un pesebre y eso tiene un porqué y un para qué. Y entrega a su Hijo para que tenga una vida de escasez, una vida de angustias económicas seguramente, una vida de trabajo, no vivió como un rey, y lo entrega y finalmente el Señor vive una vida tan privada de cosas que finalmente a él lo meten a una tumba prestada, porque ni siquiera José, el papá, tenía un terreno donde sepultar a sus familiares. Todo eso tiene un gran propósito. Entonces cuando Pablo dice, las riquezas en gloria en Cristo, es que lo más elevado que el Padre nos dio ya es Jesucristo. Entonces, pongamos un ejemplo básico. Si tu padre físico, terrenal, supongamos, un ejemplo, te ha dado $1.000.000 y tú vienes hoy a pedirle $1 en comparación con 1.000.000 es nada. Cuando yo me aflijo porque no hay una casa, porque no tengo el dinero, porque no hay un carro, porque no hay una empresa, porque no hay unas entradas, porque no hay unos clientes, realmente estoy desconociendo que el tope más elevado que yo puedo pedirle a Dios es la riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, el Señor Jesús en su pobreza ganó mi riqueza. Lo ganó. Ahora, ¿qué ocurre acá? Hay gente que ve más grande que Dios le dé una casa a su propia salvación. Que Dios le dé una empresa a su propia salvación. Que Dios le dé un dinero a su propia salvación. ¿No has entendido que lo más grande que cualquier ser humano pudiese recibir se llama Jesucristo el Señor? Él lo dio todo. Entonces, como lo dio todo, cuando yo me acerco a pedirle a Él, lo que yo me acerco a pedirle a Él es nada. Por eso para Dios es nada lo que nosotros le podamos pedir, 100, 200, 500 millones, 1.000 millones, 10.000 millones. Eso en comparación con Cristo es basura, es nada. Pero el problema, vuelvo a decírselo, no está en Dios. Sigue estando en nuestro terreno. Es nuestro terreno el que está fallando, nuestra mente. Y Pablo dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo lo que a ustedes les falta, el Padre se los va a dar porque ya les dio a Cristo Jesús. Y si les dio lo más valioso, créame que le va a dar eso que no es nada para Él, que seguramente para ti es mucho. Ok, ahora, veamos algo más acerca de esto. ¿Para qué quiero prosperar? El propósito de prosperar y el propósito de hacerte rico es ayudar a otros. Escúcheme con mucha atención. ¿Por qué el pueblo cristiano no prospera? Por muchos factores. Mañana vamos a ver uno de bíblicos, ¿no? Uno de ellos es la pereza. ¿Por qué el pueblo cristiano no prospera? Porque el pueblo cristiano no ha entendido que si tú recibes de parte de Dios dinero, es para ayudar a otros. ¿Sabe? Lastimosamente, no debería ser así. Lastimosamente, a veces uno encuentra más solidaridad, más generosidad en el impío, en el mundano, que en el cristiano. Es una realidad. Lastimosamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no entiendo cómo funciona el reino de los cielos, cuando yo no entiendo cómo funcionan las cosas con Dios, no tengo acceso a las riquezas que Dios tiene para mí por mis malas actitudes y mis malas motivaciones. ¿Sabe una cosa? Para Dios el pobre es muy importante. Ayer le hablé que hay varios tipos de pobres y que el pobre de hoy no es el pobre de la Biblia. Y en estos días le voy a dar una enseñanza sobre ese tipo de pobre.
Hay dos tipos de pobres. El que quiere salir de ser pobre y otro que definitivamente le gusta ser pobre, le gusta hacer nada, le gusta vivir de los demás, desangrar al Estado, le gusta ese estilo de vida. A ese pobre no se debe ayudar. Pero en la Biblia había gente pobre. ¿Pobres por qué? Porque tenían una enfermedad sin cura. ¿Pobres por qué? Porque sus esposos habían ido a la guerra, habían muerto, entonces quedaban viudas, no podían trabajar. Había un contexto diferente de por qué la gente era pobre. Y Dios a esta gente, Dios en su palabra mandó a cuidarlos. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 15. Vamos a estudiar un momento en los minutos que nos quedan. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Cuando usted tenga dinero, cuando usted prospere, cuando usted salga de la escasez a la suficiencia a la abundancia y de la abundancia a la sobreabundancia, entienda que finalmente ese dinero tiene un uso: ayudar al pobre que merece ser ayudado, ¿sí? Al pobre que quiere dejar de ser pobre, al pobre que no va a coger lo que usted le da y se lo va a ir a consumir en droga, sino que con ese dinero lo va a invertir en su calidad de vida. Por eso es que uno tiene que ser muy inteligente a la hora de dar. En el tiempo del Señor Jesús no había las adicciones a las drogas como hoy. Entonces a veces usted va a ayudar a alguien y usted dice, quiero ayudar, pero ¿es buena tierra? Finalmente, y es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, finalmente si yo le doy a él, un ejemplo, 2,000 pesos, y con esos 2,000 pesos va y se droga, finalmente esa drogada y esa loquiza se la patrociné y se la auspicié fui yo. Entonces vamos a entender en un tema que no voy a dar hoy, obviamente por el tiempo ya, cuáles son los pobres que yo debo ayudar, pero le estoy adelantando algo. Entonces el Señor dice esto: préstamos a los pobres. Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Ok, vamos a estudiarlo. ¿Qué significa menesteroso? Aquí hay dos cosas que el Señor está hablando diferentes. Dice que no cerrarás tu mano contra el pobre. Y dice, y no endurecerás tu corazón. Y dice también que si hubiera algún menesteroso. Menesteroso significa extremadamente necesitado. ¿Quién es alguien menesteroso? Extremadamente necesitado. Y le quiero contar qué menesteroso, para que nosotros lo comprendamos, es un indigente. Ahora, vuelvo a hacer la claridad, porque como hay gente que anda mirando la más mínima palabra para aprenderse de allí, entonces si uno dice algo se ofenden. Entonces, indigente. Ay, ¿por qué les dice indigente? Es una palabra que está en la Biblia, pero pongámoslo en el contexto que suena bonito, en el eufemismo que le dice el gobierno: un habitante de calle. Ahora, recuerde que los habitantes de calle de hoy, en su gran mayoría, no todos, tienen un problema más allá de la pobreza, y es que están con cadenas que los atan a un vicio. En el tiempo del Señor, este menesteroso o este indigente no era por causa de drogas, no era por causa de que consumía algo, no era el indigente. Era gente tan pobre, en un nivel de miseria tan bajo, que no tenían casa, no tenían dónde dormir, no tenían qué comer. Entonces el Señor aquí está diciendo que cuando tú tengas, tú vas a ayudar al pobre, ¿sí?, que se quiere dejar ayudar, y vas a ayudar al indigente. Por ejemplo, ¿quién es una persona indigente? Una persona que hay gente que en la violencia de nuestro país salió del campo y llegó a la ciudad, y a veces uno ve esa indigencia en los semáforos. Gente que tiene que dormir debajo de un plástico, es gente trabajadora, no tienen problemas de drogas, no vienen huyendo de otro país porque los persigue la policía, o no tienen problemas legales en otros lugares, etc. Ese es el que el Señor dice:
Cuando tú veas a esa gente de tu pueblo, no cerrarás tu mano ni endurecerás tu corazón. Ahora, ¿qué recomienda Dios? Versículo 8. Sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Este pasaje usted lo va a encontrar también en Proverbios. Proverbios dice que el que le presta al pobre, el que le da al pobre mejor, le presta a Dios. Pero no a todo el pobre. No da todo. Hay un pobre que califica que cuando yo le doy, le presto ¿a quién? A Dios, y Dios sabe pagar. Entonces dice que cuando yo me encontraba con un pobre, ahora no el pobre que no quiere trabajar, no el pobre atenido, no el pobre perezoso, no el pobre que se gasta toda su plata en aparentar, en comprarse celulares de alta gama y ropa de marca. No, ese no es el pobre de la Biblia. Dice que a él le abrirás tu mano. Y luego dice, y en efecto, le prestarás. Y me gusta mucho lo que está diciendo. ¿Se lo regala? No, se lo presta. Entonces voy a poner un ejemplo. Permítame, regáleme unos minutos más, por favor. Son las 10. Regáleme unos minuticos más. En la iglesia hay un caso de una persona que ejercía la prostitución. Y entonces yo un día le pregunté a esa persona, ¿cuánto te ganas vos ejerciendo la prostitución? Ya es una persona de edad. Entonces me dijo, yo me gano 9,000 pesos cada noche. ¿Cómo repartirse esos 9,000 pesos? Entre 4 y 5,000 pago una pieza en un lugar espantoso y con lo que me queda medio como. ¿Ok? Entonces le dijimos, ¿serías capaz si nosotros te conseguimos, este es un término que usted no lo va a conocer, pero se lo voy a enseñar de nuestra jerga, una chaza? ¿Qué es una chaza? Es un carrito donde ponen arriba dulces y ponen chicles y etcétera. ¿Tú trabajarías en una chaza si nosotros la comprábamos y te la surtimos? Eso sí, no vas a vender cigarro ni nada de eso. ¿Trabajarías? Claro que sí. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Él es un hombre que ha vivido el tema de ser travesti por muchos años. Ya tiene muchos años en eso. Entonces, en vez de pararte en una esquina, vas a trabajar tu chaza. Ah, pero pastor, pero como nosotros estamos en el centro de Cali, cuando él cogía su chacita y se metía al centro, la gente le hacía bullying por ser travesti. Recuerde que ellos salen en las noches. Él salía de noche, a su mundo de noche. Ahora tenía que salir de día. Pero al ver ese entusiasmo, ¿quién no lo quiere ayudar? ¿Quién no le quiere dar la mano? Y él ya lleva en ese proceso. Ahora, obviamente, pasó de ganarse 9,000 pesos pecando a ganarse en promedio entre 25,000 y 30,000 diarios trabajando. El punto es este. ¿Se podía trabajar? Sí. ¿Qué necesitaba él? Una oportunidad. ¿Qué le dijimos nosotros? Te surtimos la chaza. De hecho, hace poco otra vez y recurrentemente, cuando se descapitaliza, ahí estamos, si el Señor lo permite, para ayudarle. Pero es una persona que se ve que está cambiando. Yo a veces sé por dónde se hace él y yo me voy a dar una vuelta a ver si lo veo trabajando. Pero algo que yo le dije es que esa chaza, que no vale mucho dinero, esa chaza no es de él. Esa chaza es de la iglesia. Ahora, ¿él nos tiene que generar a nosotros una utilidad? No, para nada, en absoluto. Pero al decirle que eso no es de él, es bueno porque no la puede vender. Tiene que responder por eso. Y el día que él diga, ya no necesito más esto porque ya avancé, eso servirá para otra persona. Créame que ayudar a alguien pobre no es tan difícil, ni se necesita tanto dinero. Se necesita corazón. Pero los cristianos somos muy indiferentes ante el hermano necesitado. Allá él, es como yo llamar a una hermana. Hermana, ¿cómo está? Bien, pastor. ¿Tiene para comer? No, ¿cómo le parece que no? Ay, hermana, que Dios la bendiga. Santiago dice, si tu hermano está desnudo y tú no haces nada, o tiene hambre y tú no haces nada, ¿no tienes fe? ¿Cómo puedes decir que tienes fe si no ayudas a tus hermanos que están necesitados? Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Le prestará lo que necesite. Ahora, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo,
Cerca está el año séptimo, el de la remisión. Permítame aclararle este término. Cada 7 años, Dios es tan lindo que si nosotros los humanos, la gente culpa a Dios de la pobreza, ¿sabe? No. Cuando Dios hizo el pueblo de Él le puso unas normas, unas leyes. Todo tenía normas y leyes. Y habían las leyes para favorecer a los pobres, a los endeudados. Cada 7 años había una fiesta. Y en esa fiesta del jubileo se perdonaban deudas. En esa fiesta del jubileo, si usted no tenía con qué pagar y se le habían llevado sus hijos como esclavos, se soltaban. Se soltaban. Ellos eran libres cada 7 años. Cada 7 años se dejaba descansar la tierra. No se sembraba, no se cosechaba, se dejaba descansar. Dios pensó en absolutamente ¿qué? Todo. Entonces aquí dice, cuando le prestes al pobre, no tengas malicia en tu corazón, no seas perverso diciendo, cerca está el año séptimo. O sea, me está pidiendo porque ya estamos en el año sexto y no me va a pagar. No hagas eso. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Ahora, esto de aquí, esto no se lo enseñan a uno en ninguna iglesia. Y debería. Yo no sé en mi vida cristiana en cuántas reuniones llevaron algún pastor internacional con títulos y con una cantidad de arandelas a enseñarnos a prosperar. Y sí, prospera, pero ¿cómo? Y sabe, este pasaje es clave y fundamental para entender lo delicado que es cuando yo puedo ayudar y no lo hago. De hecho, no pida prosperidad si no quiere ayudar. No se meta en problemas. Si yo quiero prosperar, entonces nosotros creemos que es que a Dios le puedo meter el dedo en la boca, ¿no? Entonces yo voy a enredar a Dios. Papito Dios, dame dinero y te prometo que cuando tenga dinero ayudaré al menesteroso. Y en el corazón está diciendo, eso es para mí. No te metas en problemas. Mire lo que dice a continuación, y esto lo está diciendo en la palabra del Señor. Dice, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, y subráyelo, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que si el hermano menesteroso, que si el hermano pobre, el pobre de la fe, que va al culto, que busca a Dios, que necesita una mano que lo ayude, te pide y tú no le das, dice, él podrá clamar contra ti y se te contará por pecado. Se te contará por pecado. Entonces hay gente que van y le piden una ayuda. Escúcheme. No se trata de que tú vengas a pobreza para ayudar a otros. Se trata de que des. Pero a veces me encuentro iglesia que se respete, la gente que tiene dinero son pocos. Y de los pocos, podría decir uno en una cantidad mínima, son los que dicen, vea pastor, ¿a quién podemos ayudar? ¿Quién hay en la iglesia que necesite? ¿Quién en la iglesia este mes no tiene con qué pagar la renta? Gente, vuelvo y le digo, no vividores, porque a las iglesias también llegan vividores. No, gente que quiere salir adelante. ¿Y quién de nosotros alguna vez no necesitaba un empujón? ¿Quién de nosotros? ¿Sabe? En el caso de lo que yo le acabo de contar, yo le doy gracias al cielo y le doy la gloria al Señor porque sacamos un hombre de prostituirse como travesti en una esquina del centro de Cali y ahora vende en su chaza. Come bien, ha subido de peso, vive en unas condiciones mejores. Yo le doy la gloria al Señor. ¿Costó millones? No. Se hizo de nuestra propia necesidad, pero se hizo porque entendemos para qué es el dinero. Ahora, dice el versículo 10, sin falta le darás, y no serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des. Dice, sin falta le darás. No serás, ¿qué? Mezquino. La palabra mezquino significa escaso, corto, tacaño, avaro, ruin, miserable y bajo. ¿Por qué Dios está diciendo no seas mezquino? Porque esa es la otra. El que tiene es mezquino, tacaño, ruin, avaro, miserable.
Está viendo a sus hermanos con necesidad. Escúcheme. Es que cuando yo le doy al pobre, al menesteroso, al indigente, no por droga, no por vago, no por rebelde, sino que hay gente de verdad, linda persona, pero que está mal. Está mal. Yo como pastor sé en mi comunidad quiénes están mal, económicamente hablando. Yo lo sé. Y Dios sabe que hacemos hasta lo que no podemos para ayudar a una persona así. Permítame ponerle un último ejemplo y terminamos. Había una niña que ella fue a la iglesia en un contexto de violencia, donde se movía en un barrio feo, con gente tremenda, unas situaciones horribles. Y yo comencé a tener citas con esa niña, eso fue antes de la pandemia. Y entonces yo hablé con esa niña y le dije, ¿tú qué quieres ser en la vida? Y me dijo, yo siempre he querido estudiar el tema de la estética. Siempre he querido el tema de un spa, me gusta, pero no he tenido. Entonces le dije a la niña, ve y averigua un sitio. No averigües el más bajo, pero no averigües el más elevado. Averíguame uno medio. Y me dices cuánto cuesta. Finalmente ella trajo una razón. Me dijo, mire, esto cuesta tanto al mes. Le dije cuánto valen los implementos para comenzar. Eso era otro dinero. La niña tenía una deuda con lo que se llama acá los gotagotas. Bueno, era una cantidad de dinero. Le dije a esa niña, te voy a proponer un trato. Yo le dije, esto va a sonar raro, y perdónenme los hermanos religiosos con lo que yo voy a decir. Pero yo le dije a la niña, yo te voy a pagar cada vez que vayas al culto un dinero. Te voy a pagar por venir a la iglesia. Entonces cada vez que tú vengas al culto, vas a firmar una asistencia. Pero no te voy a dar la plata allí, te la voy a dar al final del mes, pero no te la voy a dar a ti, la voy a llevar a pagar al instituto. Porque quiero que estudies, porque quiero que te prepares. Fuimos con mi esposa, hablamos en el instituto, dijimos nosotros vamos de parte de la iglesia a ayudar a esta niña. Necesito que nos informen cómo vayan las clases, si asiste o no asiste. Y la peladita se le compró los implementos, lo que necesitó. Y qué peladita tan pila. Y cada vez que iba al culto, entonces yo le dije a ella, la única condición es que domingo que no vayas, domingo que no se te paga. Y sabe, me faltó 2 domingos. Y esos 2 domingos, no, este domingo no hay. Y le tocaba rebuscarse el dinero para poder completar lo del estudio. Hoy por hoy ya no hay que pagarle, gracias a Dios. Hoy por hoy la veo yo yendo a la iglesia voluntariamente. Hoy por hoy ya conoce de Dios. Hoy por hoy ya vive una vida diferente a la vida que en su momento tenía. ¿Qué necesitaba ella? Una oportunidad. Al pobre y al menesteroso que quiere cambiar, hay que ayudarlo. Pero hay cristianos que tienen y no dan, no sueltan. Les cuesta trabajo. Apretan la mano, los golpean el codo y abren los dedos de los pies. Duros de dar. A esa gente, escúcheme, Dios no va a prosperar. Dios no lo va a prosperar. Dios prospera a aquel que ayuda. Finalmente, sin falta le darás y no serás mezquino cuando des. Porque por ello, dice, subráyelo, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por ello, la consecuencia de ayudar. Ahora, perdóneme, yo podría contarle a usted cualquier cantidad de ejemplos de cosas que hemos hecho en la iglesia. Y lo pongo como un ejemplo claro. Podría decirle muchas cosas que hemos hecho. Y esto no lo digo para vanagloria ni una iglesia ni una persona. Lo digo como ejemplo. Y luego la Biblia dice, cuando tú des, por ello te bendecirá Jehová tu Dios
en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Es que prosperar no es simplemente orar y que vengan las riquezas, hermano. Después dice, porque no faltarán los menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Para qué es el dinero? Ay, Señor, prospérame. ¿Para que vivas como un narcotraficante? No. ¿Para que vivas como una estrella de televisión? No. ¿Para que vivas como un youtuber? No. El cristiano prospera, métaselo en los huesos para ayudar a otros. Si no estás dispuesto a ayudar, no estés dispuesto a esperar que Dios te prospere. No funciona así. Padre Celestial, te doy gracias, te bendigo, te exalto, te doy la gloria, la honra, la alabanza y te pido, Señor, antes de que llegue el dinero, prepara nuestro corazón para prosperar. Señor, si no tengo buenas motivaciones para prosperar, cámbialas. Cambia mis motivaciones, cambia mis actitudes frente al tema económico. Dame hoy, Señor, a partir de hoy, la capacidad de orar fervientemente hasta que haya un cambio en mí de mentalidad. Ayúdame a tener, pero ayúdame a tener para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Tenemos tanta gente para ayudar. Tú le dijiste a tu pueblo en este pasaje que siempre habría el pobre y el menesteroso. Ahora, ¿quién tiene el privilegio de ayudar al pobre y al menesteroso? Nosotros. Señor, dame esa capacidad, porque entonces eso, el ayudarlos a ellos, me hará prosperar más. Gracias, Señor Jesús. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.